Ahora mismo, a más de 24.000 millones de kilómetros de distancia, un objeto del tamaño de un automóvil pequeño está enviando señales desde un lugar donde ningún objeto humano había estado jamás. La señal tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Esa señal es tan débil que la energía que recibimos de ella es 20.000 millones de veces más débil que la batería de un reloj de pulsera. Y sin embargo, la estamos escuchando. La Voyager 1, lanzada hace casi 5 décadas, sigue hablándonos desde el abismo interestelar, revelando secretos que han obligado a los científicos a reescribir todo lo que creían saber sobre dónde termina nuestro hogar cósmico y dónde comienza el vasto océano entre las estrellas. Si disfrutas explorando los límites de lo que la humanidad puede alcanzar y los misterios que acechan en la frontera de nuestro conocimiento, este viaje cambiará para siempre cómo ves esa luz en el cielo nocturno. Porque lo que la Voyager encontró allá afuera no es vacío, es algo que nadie esperaba. El año era 1977. Estados Unidos acababa de celebrar su bicentenario, Star Wars había conquistado las salas de cine, y en las instalaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, un grupo de ingenieros y científicos se preparaba para aprovechar una oportunidad que no volvería a presentarse en 176 años. Era una alineación planetaria casi perfecta. Los planetas exteriores del Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estarían posicionados de tal manera que una sonda espacial podría usar la gravedad de cada uno como un tirachinas cósmico, acelerándose y cambiando de dirección sin gastar combustible. Una trayectoria imposible en cualquier otra época se abría como una autopista gravitacional. El 20 de agosto de 1977, la Voyager 2 despegó desde Cabo Cañaveral montada sobre un cohete Titán Centauro. 16 días después, el 5 de septiembre, su gemela, la Voyager 1, siguió el mismo camino, pero en una trayectoria más rápida, que eventualmente le permitiría adelantar a su hermana. Cada sonda pesaba 722 kilogramos y portaba 11 instrumentos científicos diseñados para estudiar campos magnéticos, partículas cargadas, ondas de plasma y, por supuesto, cámaras para capturar las primeras imágenes detalladas de mundos que hasta entonces eran apenas manchas borrosas, incluso en los mejores telescopios. Pero había algo más a bordo. Montado en el costado de cada Voyager, había un disco de oro de 30 centímetros de diámetro. Grabado en su superficie dorada había sonidos de la Tierra, saludos en 55 idiomas, música que abarcaba desde Bach hasta Chuck Berry, imágenes codificadas de personas, lugares y diagramas científicos. Era un mensaje en una botella lanzado al océano cósmico. Los científicos sabían que las probabilidades de que alguien o algo encontrara ese disco eran astronómicamente pequeñas, pero en 1.000 millones de años, cuando nuestro Sol se hinche como una gigante roja y la Tierra sea apenas un recuerdo carbonizado, las Voyager seguirán viajando, llevando consigo evidencia de que una vez existimos. Lo que nadie anticipó completamente en 1977 era que estas máquinas modestas, construidas con tecnología que hoy parece primitiva, computadoras con menos poder de procesamiento que un teléfono móvil básico, transmitirían datos durante casi 5 décadas y contando. Fueron diseñadas para durar 5 años. Ese era el objetivo de la misión. Sobrevivir el viaje a Júpiter y Saturno. Cualquier cosa más allá de eso sería un regalo. El 5 de marzo de 1979, la Voyager 1
alcanzó Júpiter. Los científicos esperaban ver un planeta gigante con bandas de nubes y tormentas. Lo que encontraron superó sus expectativas más salvajes. Júpiter no era simplemente grande, era violentamente activo. La gran mancha roja, una tormenta que había sido observada desde la Tierra durante siglos, resultó ser un huracán del tamaño de 3 tierras, con vientos de 400 kilómetros por hora que habían estado girando durante al menos 300 años, posiblemente mucho más. Cuando procesaron las primeras imágenes, los científicos en el laboratorio quedaron en silencio. Estaban viendo un sistema meteorológico tan complejo que haría falta décadas apenas para comenzar a comprenderlo. Pero eso no fue lo más extraordinario. Cuando el ingeniero de navegación Steve Sinnott estaba revisando imágenes de larga exposición destinadas a rastrear estrellas de fondo para calibrar la posición de la sonda, notó algo extraño. Había manchas en las imágenes cerca de Io, una de las lunas de Júpiter, pequeñas protuberancias en forma de paraguas. Revisó los datos. Verificó que no fueran errores del sensor. No lo eran. Estaba viendo algo que se elevaba desde la superficie de Io. Volcanes. Io tenía volcanes activos, pero no volcanes ordinarios. Estos lanzaban material a 280 kilómetros de altura sobre la superficie. Era la primera vez que la humanidad descubría actividad volcánica fuera de la Tierra. Imagina lo que esto significaba. Durante toda la historia humana, habíamos asumido que la Tierra era geológicamente única en nuestro vecindario cósmico. La Luna estaba muerta. Marte parecía muerto. Venus era un infierno, pero estático. Y aquí estaba Io, una luna apenas más grande que nuestra propia luna, siendo literalmente arrancada desde adentro por fuerzas de marea tan intensas que mantenían su interior derretido. Júpiter, con su gravedad monstruosa, estaba estrujando a Io como si fuera una pelota de estrés cósmica, generando tal calor por fricción que la luna entera era el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar. Las imágenes seguían llegando. Europa, otra luna joviana, mostraba una superficie extraordinariamente lisa, cubierta de hielo, con grietas que parecían fracturas en un parabrisas. Apenas había cráteres de impacto. Eso significaba que la superficie era joven, constantemente renovada. Bajo ese hielo, los científicos comenzaron a sospechar. Podría haber un océano de agua líquida, un océano global mantenido tibio por el mismo proceso de calentamiento de marea que convertía a Io en un infierno volcánico. La Voyager 1 no podía confirmar ese océano, pero había plantado la semilla de una idea que transformaría la búsqueda de vida en el sistema solar. Quizás no necesitábamos buscar en planetas. Quizás las lunas congeladas, con sus océanos ocultos, eran los lugares donde deberíamos mirar. 4 meses después, la Voyager 1 llegó a Saturno. El 9 de noviembre de 1980, pasó a 124.000 kilómetros del planeta de los anillos. Las imágenes que envió transformaron nuestra comprensión de esos anillos. Desde la Tierra, incluso con los mejores telescopios, parecían 3 o 4 bandas sólidas. La Voyager reveló que cada anillo era en realidad miles de anillos más delgados, algunos con apenas 30 metros de ancho. Era como ver una grabación de vinilo cósmica, surcos dentro de surcos, cada uno compuesto de miles de millones de partículas de hielo, algunas del tamaño de granos de arena, otras del tamaño de casas, orbitando en formación con precisión gravitacional. Y había algo más. Ondas en los anillos. Lugares donde el material se amontonaba en patrones que se repetían.
Cuando los científicos analizaron estos patrones, se dieron cuenta de que estaban viendo el efecto gravitacional de pequeñas lunas incrustadas dentro de los anillos mismos, lunas pastoras que mantenían ciertos anillos confinados con su gravedad. Era un sistema de una complejidad que nadie había predicho. Los anillos no eran restos estáticos de la formación del planeta. Eran dinámicos, constantemente esculpidos por fuerzas gravitacionales, bombardeados por micrometeoritos, evolucionando. La Voyager 1 también estudió Titán, la luna más grande de Saturno. Lo que encontró fue desconcertante. Titán tenía una atmósfera densa, más densa que la de la Tierra. Pero esa atmósfera era opaca. Las cámaras no podían penetrarla. Todo lo que veían era una neblina naranja uniforme. Los instrumentos detectaron nitrógeno, metano, compuestos orgánicos complejos. Titán era un laboratorio químico natural, realizando experimentos que podrían parecerse a la Tierra primitiva antes de que surgiera la vida. Pero sus secretos de superficie tendrían que esperar. Décadas más tarde, la misión Cassini y su sonda Huygens penetrarían esa neblina y descubrirían lagos de metano líquido, ríos, ciclos climáticos completos, pero con hidrocarburos en lugar de agua. La Voyager había abierto la puerta. Mostró que Titán era extraordinario, aunque no pudo revelar exactamente cómo. Después de Saturno, la trayectoria de la Voyager 1 la llevaba hacia arriba, fuera del plano del sistema solar. Su encuentro con Titán requería un ángulo de aproximación que sacrificaba la posibilidad de visitar Urano o Neptuno. Esa tarea quedaba para su hermana, la Voyager 2. La Voyager 1 ahora se dirigía hacia el espacio profundo, hacia la frontera invisible, donde la influencia del Sol comienza a ceder ante las fuerzas del medio interestelar. Pero antes de que eso sucediera, antes de que la Voyager 1 cruzara esa frontera, aún tenía trabajo que hacer en el reino del Sol. Los instrumentos seguían funcionando. Los generadores termoeléctricos de radioisótopos, alimentados por la desintegración del plutonio 238, seguían produciendo electricidad. La sonda continuaba tomando mediciones del viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que el Sol arroja al espacio a velocidades de 400 a 800 kilómetros por segundo. El viento solar es invisible, pero moldea todo en nuestro vecindario cósmico. Es lo que infla las colas de los cometas, haciéndolas apuntar siempre lejos del Sol, sin importar en qué dirección viaje el cometa. Es lo que interactúa con el campo magnético de la Tierra para crear las auroras boreales y australes. Y es lo que crea una burbuja protectora alrededor del sistema solar, una región llamada heliosfera, que nos protege parcialmente de los rayos cósmicos que viajan por la galaxia. Durante años, mientras la Voyager 1 se alejaba más y más del Sol, los científicos monitoreaban las lecturas del viento solar. Estaban esperando un cambio. Sabían que en algún lugar ahí afuera el viento solar tendría que frenarse. Tendría que chocar con el medio interestelar, el gas tenue y el polvo que llena el espacio entre las estrellas. Ese choque crearía una región turbulenta, una frontera, pero nadie sabía exactamente dónde estaría esa frontera. Las estimaciones variaban enormemente. Podría estar a 80 unidades astronómicas del Sol. Podría estar a 140. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Estaban hablando de distancias que hacían que el viaje a Saturno pareciera un paseo al parque. A medida que la Voyager 1 cruzaba la órbita de Plutón y se adentraba en regiones que ninguna nave había explorado, los ingenieros comenzaron a tomar decisiones difíciles. La energía era limitada.
Cada año, los generadores producían aproximadamente 4 vatios menos de potencia. Eso puede no sonar como mucho, pero cuando tu presupuesto total de energía está medido en cientos de vatios, no en miles, cada decisión importa. Comenzaron a apagar instrumentos. Primero los que ya habían cumplido su propósito en los encuentros planetarios. Las cámaras se apagaron en 1990, después de tomar una última serie de imágenes que incluía el famoso retrato de familia del sistema solar. Los calentadores que mantenían ciertos componentes a temperaturas óptimas se desactivaron. Los ingenieros descubrieron que muchos instrumentos podían funcionar a temperaturas mucho más bajas de lo que habían sido diseñados, así que los dejaron enfriarse, ahorrando energía preciosa. Y la Voyager seguía adelante. Cada año se alejaba aproximadamente 3 unidades astronómicas del Sol. Estaba viajando a unos 17 kilómetros por segundo, más de 60.000 kilómetros por hora. A esa velocidad cruzaría la distancia de la Tierra a la Luna en solo 6 horas. Y sin embargo, el espacio es tan vasto que aún tardaría décadas en alcanzar la frontera del dominio solar. Los científicos que habían diseñado la misión en los años 70 comenzaban a retirarse. Una nueva generación asumía el control. Personas que habían nacido después del lanzamiento de la Voyager ahora estaban analizando sus datos. La misión se había convertido en algo más que un proyecto científico. Era un legado. Padres que habían trabajado en la misión les mostraban a sus hijos las imágenes que habían ayudado a crear. Estudiantes universitarios escribían tesis sobre datos que habían sido transmitidos cuando sus padres aún no se conocían. Y entonces, en diciembre de 2010, más de 33 años después del lanzamiento, la Voyager 1 detectó algo inesperado. El viento solar a su alrededor había dejado de moverse hacia afuera. Durante toda la vida de la misión, el viento solar había fluido constantemente hacia afuera desde el Sol, como agua de una manguera. Ahora, en esta región remota, a más de 110 unidades astronómicas del Sol, el movimiento hacia afuera se había detenido. El viento aún estaba ahí, las partículas cargadas aún eran detectables, pero ya no se estaban alejando del Sol. Se movían lateralmente, desviadas por la presión del medio interestelar, empujando hacia adentro. La Voyager 1 había entrado en una región que los científicos llamaron la autopista magnética, una zona de transición donde las líneas del campo magnético del Sol, retorcidas en espirales por la rotación del Sol, se conectaban con el campo magnético interestelar. Partículas de alta energía del espacio interestelar podían fluir hacia adentro a lo largo de estas líneas, mientras que partículas de baja energía del interior del sistema solar podían escapar hacia afuera. Era como una estación de transferencia cósmica, un lugar donde 2 dominios se mezclaban. Pero esto aún no era el espacio interestelar propiamente dicho, era un vestíbulo, un umbral. Los científicos debatían intensamente qué señal indicaría definitivamente que la Voyager había cruzado la frontera. Algunos argumentaban que sería un cambio en la dirección del campo magnético. Dentro de la heliosfera, el campo magnético es el del Sol. Fuera, debería alinearse con el campo magnético interestelar, apuntando en una dirección completamente diferente. Otros decían que la señal clave sería un cambio dramático en el tipo de partículas detectadas. Más rayos cósmicos galácticos, menos partículas solares. La Voyager 1 permaneció en esa región de transición durante casi 2 años. 2 años de lecturas que fluctuaban, que sugerían que la frontera
no era una línea nítida, sino una zona compleja, quizás ondulante, quizás cambiando de posición a medida que el viento solar se fortalecía o debilitaba con el ciclo de actividad solar de 11 años. Los científicos revisaban los datos cada día, buscando la señal definitiva. Sabían que estaban cerca, podían sentirlo en los números. La Voyager 1 estaba al borde del espacio interestelar, lista para convertirse en el primer objeto humano en abandonar verdaderamente nuestro hogar cósmico y entrar en el vasto océano entre las estrellas. Y lo que encontraría allí, los secretos que revelaría sobre ese océano, obligarían a los científicos a confrontar el hecho de que incluso nuestro vecindario inmediato en la galaxia era mucho más extraño y complejo de lo que nadie había imaginado. El 25 de agosto de 2012, algo cambió. Los detectores de partículas a bordo de la Voyager 1 registraron una caída dramática en la intensidad de partículas de baja energía originadas en el Sol. Al mismo tiempo, las partículas de alta energía, los rayos cósmicos galácticos que viajan por el espacio interestelar, aumentaron abruptamente. En cuestión de horas, el entorno de radiación alrededor de la sonda se transformó por completo. Era como cruzar de una habitación iluminada a otra oscura. Los ojos tardan en ajustarse, pero sabes inmediatamente que algo fundamental ha cambiado. Durante semanas, los científicos observaron los datos con una mezcla de emoción y cautela. Las lecturas se mantuvieron estables. No era otra fluctuación temporal. Esto parecía permanente, pero había un problema desconcertante. El campo magnético no había cambiado de dirección. Todas las predicciones teóricas sugerían que al cruzar al espacio interestelar, la Voyager debería detectar un giro significativo en la orientación del campo magnético, como una brújula que de repente apunta en una dirección completamente nueva. Eso no había sucedido. El campo magnético seguía apuntando aproximadamente en la misma dirección que dentro de la heliosfera. Este enigma desató un debate científico que duraría meses. ¿Había cruzado realmente la Voyager al espacio interestelar o estaba en alguna región intermedia previamente desconocida? Diferentes equipos de investigación analizaban los mismos datos y llegaban a conclusiones opuestas. Algunos argumentaban que sin el cambio en el campo magnético no podían declarar con certeza que la frontera había sido cruzada. Otros señalaban que el cambio dramático en las partículas era exactamente lo que esperarías en el espacio interestelar verdadero, y que quizás nuestros modelos del campo magnético eran simplemente incorrectos. La respuesta llegó de una forma totalmente inesperada. En abril de 2013, casi 8 meses después de ese cambio crucial en agosto, la Voyager 1 detectó oscilaciones en el plasma que la rodeaba. Plasma es el cuarto estado de la materia, un gas tan caliente que los electrones han sido arrancados de los átomos, creando una sopa de partículas cargadas que responde a campos magnéticos y eléctricos. El espacio no está vacío, está lleno de plasma, aunque extremadamente tenue, y ese plasma puede vibrar, puede transmitir ondas, como el sonido viaja por el aire, pero a través de vastas distancias cósmicas. Estas oscilaciones de plasma tienen una frecuencia específica que depende directamente de la densidad del plasma. Más partículas por centímetro cúbico significan una frecuencia más alta. Al medir la frecuencia de las oscilaciones, los científicos podían calcular la densidad del plasma alrededor de la Voyager. Y cuando hicieron ese cálculo, los números fueron reveladores. La densidad era de aproximadamente
0,8 electrones por centímetro cúbico. Eso es 40 veces más denso que las mediciones típicas dentro de la heliosfera externa. Imagina que has estado nadando en un lago y de repente el agua se siente más espesa. No mucho, quizás no lo notarías con tu cuerpo, pero si tuvieras instrumentos lo suficientemente sensibles, podrías medir la diferencia. La Voyager había cruzado a un medio fundamentalmente diferente. Un medio que coincidía perfectamente con las predicciones de densidad para el plasma interestelar local. Cuando los científicos revisaron hacia atrás con esta nueva información, rastreando cuidadosamente todas las oscilaciones de plasma detectadas, pudieron triangular el momento exacto del cruce. Volvió a ese día en agosto de 2012. La fecha se estableció formalmente. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 se había convertido en el primer objeto creado por humanos en entrar al espacio interestelar, a una distancia de 121 unidades astronómicas del Sol. Había tomado 35 años de viaje continuo, pero el enigma del campo magnético permanecía sin resolver. ¿Por qué no había cambiado de dirección? La explicación que eventualmente emergió era tanto humillante como fascinante. Resultó que la región del espacio interestelar, inmediatamente fuera de la heliosfera, estaba siendo influenciada por el campo magnético del Sol más de lo que nadie había anticipado. Las líneas del campo magnético solar, arrastradas hacia afuera por el viento solar durante décadas y siglos, se habían acumulado en la frontera, comprimidas contra el medio interestelar. Era como empujar una manta contra una pared. La manta se amontona, se comprime, pero mantiene en gran medida su orientación. El campo magnético interestelar verdaderamente independiente estaba más allá, quizás mucho más allá, de donde la Voyager acababa de cruzar. Esto significaba que la frontera de la heliosfera era mucho más compleja de lo que los modelos simples sugerían. No era una pared limpia, era una zona de mezcla, de influencias superpuestas, donde solar e interestelar coexistían en una danza gravitacional y magnética. Las revelaciones continuaron. A medida que la Voyager 1 profundizaba en el espacio interestelar, viajando cada día más lejos, aproximadamente 1.400.000 kilómetros adicionales cada 24 horas. Sus instrumentos detectaron ondas en el plasma. Estas no eran oscilaciones menores, eran tsunamis interestelares, ondas de choque masivas que atravesaban el medio interestelar causadas por erupciones en el Sol. Cuando el Sol experimenta eyecciones de masa coronal particularmente poderosas, lanza miles de millones de toneladas de plasma al espacio a velocidades que pueden superar los 2.000 kilómetros por segundo. Estas eyecciones viajan hacia afuera, expandiéndose como burbujas cósmicas. Cuando golpean la frontera de la heliosfera, crean ondas que se propagan hacia el espacio interestelar. La Voyager 1 estaba detectando los ecos de la actividad solar, viajando a través de un medio donde el Sol ya no era dominante. En octubre y noviembre de 2012, apenas meses después de cruzar la frontera, la Voyager detectó una de estas ondas. La frecuencia del plasma aumentó, indicando que la onda había comprimido el medio, aumentando temporalmente la densidad. En marzo de 2013, otra onda pasó, y luego otra en abril. Cada evento proporcionaba datos adicionales, permitiendo a los científicos mapear cómo se comportaba el plasma interestelar, cómo respondía a perturbaciones, cómo transmitía energía. Lo que descubrieron fue sorprendente. El espacio interestelar
incluso en nuestro vecindario cósmico local, no era un medio tranquilo y estático, era dinámico, estaba estructurado. Había regiones de diferente densidad, campos magnéticos que variaban en intensidad y orientación, corrientes de material moviéndose a diferentes velocidades. Era, en cierto sentido, un clima interestelar, y hasta que la Voyager llegó allí, con instrumentos funcionales, todo esto era pura especulación teórica. Los datos también revelaron algo sobre la estructura mayor de nuestro vecindario galáctico. Nuestro sistema solar, mientras orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 220 kilómetros por segundo, no viaja por un espacio uniforme. Se mueve a través de una estructura llamada la nube interestelar local, una región de gas y polvo relativamente denso. Aunque denso en términos interestelares, sigue siendo un vacío que haría que el mejor vacío de laboratorio en la Tierra pareciera aire espeso. Esta nube tiene aproximadamente 30 años luz de diámetro. Nuestro Sol, y con él todo nuestro sistema solar, está incrustado en esta nube y ha estado viajando a través de ella durante los últimos 100.000 años. Pero la nube interestelar local no es homogénea. Está compuesta de filamentos más densos y regiones más tenues. Está siendo moldeada por vientos de estrellas masivas cercanas, por ondas de choque de supernovas que explotaron hace millones de años, por campos magnéticos galácticos. Y la Voyager ahora estaba tomando muestras directas de este entorno, midiendo su temperatura, su composición, su comportamiento. La temperatura del plasma interestelar resultó ser mucho más caliente de lo esperado. No caliente en el sentido que experimentaríamos. La densidad es tan baja que incluso con partículas moviéndose a velocidades que corresponden a temperaturas de decenas de miles de grados, un termómetro ordinario leería cerca del cero absoluto, porque hay tan pocas partículas que chocarían con él. Pero en términos de energía cinética de las partículas individuales, el medio interestelar es ardiente. Las partículas se mueven a velocidades frenéticas, chocando raramente debido a la inmensidad del espacio entre ellas, pero portando energías que dentro de la heliosfera estarían asociadas con eventos solares violentos. Mientras tanto, la Voyager 2, siguiendo una trayectoria diferente, después de completar su propio gran tour de los planetas exteriores, que incluyó encuentros con Urano en 1986 y Neptuno en 1989, se acercaba a su propia cita con la frontera interestelar. Viajaba más lento que su gemela y por una región diferente del espacio, lo que significaba que proporcionaría un segundo punto de datos, una verificación crucial de si lo que la Voyager 1 había encontrado era universal o específico de su ubicación. El 5 de noviembre de 2018, 41 años después de su lanzamiento, la Voyager 2 cruzó al espacio interestelar a una distancia de 119 unidades astronómicas del Sol. Era 2 unidades astronómicas más cerca que donde la Voyager 1 había cruzado, lo que inmediatamente confirmó algo que los científicos habían sospechado. La frontera de la heliosfera no es esférica, es asimétrica, probablemente en forma de lágrima o cometa, comprimida en la dirección del movimiento del sistema solar a través del medio interestelar y extendida en la dirección opuesta. Pero la Voyager 2 tenía algo que la Voyager 1 ya no poseía cuando cruzó. Tenía un instrumento funcional de plasma, un detector que podía medir directamente las propiedades del viento solar y el plasma interestelar. En la Voyager 1,
Este instrumento había fallado en 1980, décadas antes del cruce. Todo lo que la Voyager 1 podía medir eran inferencias indirectas, ondas y partículas energéticas. La Voyager 2 podía medir el plasma directamente. Lo que registró en el momento del cruce fue extraordinario. En cuestión de minutos, literalmente, el flujo de plasma solar cayó a niveles indetectables. Desapareció. Simultáneamente, el detector comenzó a medir plasma interestelar, moviéndose en direcciones aleatorias, no en el flujo organizado radialmente hacia afuera característico del viento solar. Era como cerrar un grifo y abrir otro. La transición fue asombrosamente abrupta, a pesar de que, en términos de distancia física, la Voyager 2 estaba viajando a través de una región que tenía miles de millones de kilómetros de extensión. Esta nitidez fue una sorpresa. Las simulaciones por computadora habían predicho una zona de mezcla gradual, quizás extendiéndose por varias unidades astronómicas. Lo que ambas Voyager encontraron fue una frontera que, aunque no era una línea matemática, era mucho más definida de lo que nadie había anticipado. Era como si la heliosfera tuviera una piel, una membrana flexible, pero distinta, que separaba dentro de fuera. La Voyager 2 también confirmó las lecturas de campo magnético de su hermana. El campo no rotaba abruptamente en el cruce. En cambio, había aumentado en intensidad justo antes de la frontera, comprimiéndose a medida que el viento solar se apilaba contra la presión del medio interestelar. Esto validó la interpretación de que estábamos viendo los efectos de largo alcance del Sol, incluso fuera de su dominio directo. Pero quizás el descubrimiento más profundo que emergió de los datos combinados de ambas sondas fue la confirmación de que el espacio interestelar es permeable. Los rayos cósmicos galácticos, partículas aceleradas a velocidades cercanas a la luz, por eventos cataclísmicos como supernovas y agujeros negros activos, pueden penetrar la heliosfera. No fácilmente. La heliosfera es un escudo, moderando el flujo, desviando muchas partículas. Pero no es impenetrable. Esto tiene implicaciones directas para la vida en la Tierra. Los rayos cósmicos que logran atravesar la heliosfera y llegar a la Tierra pueden penetrar nuestra atmósfera. Cuando lo hacen, crean cascadas de partículas secundarias. Estas partículas pueden dañar el ADN. A nivel del mar, la tasa de exposición es baja, mitigada por el campo magnético de la Tierra y nuestra atmósfera. Pero en altitudes de aviación, en órbita o para futuros astronautas viajando a Marte, la radiación cósmica es un peligro real y constante. La heliosfera nos protege de un bombardeo aún más intenso. Sin ella, la tasa de rayos cósmicos en el sistema solar interior sería significativamente mayor. Algunos estudios sugieren que sin esta protección, la radiación adicional podría haber afectado el desarrollo de la vida en la Tierra, aumentando tasas de mutación, quizás haciendo que los océanos superficiales fueran ambientes menos hospitalarios durante períodos cruciales de la evolución temprana. Las Voyager nos mostraron exactamente cuánta protección proporciona la heliosfera. Las mediciones de rayos cósmicos dentro y fuera de la frontera revelaron que la intensidad aumenta por un factor de aproximadamente 2 a 3 al cruzar al espacio interestelar. Eso significa que la heliosfera está bloqueando o desviando entre la mitad y 2/3 de los rayos cósmicos que de otra manera penetrarían el sistema solar interior. Además, los datos sugirieron que la intensidad de esta protección varía con el ciclo solar. Durante el máximo solar, cuando el Sol está más activo, el viento solar es más fuerte,
la heliosfera está más inflada y proporciona más escudo. Durante el mínimo solar, cuando el Sol está tranquilo, la heliosfera se encoge ligeramente y más rayos cósmicos penetran. Esta variación ha sido medida en la Tierra y correlacionada con diversos fenómenos, desde tasas de formación de nubes, que algunos científicos especulan podrían estar influenciadas por rayos cósmicos sembrando partículas de aerosol en la atmósfera, hasta sutiles aumentos en dosis de radiación para tripulaciones de aerolíneas y astronautas. Mientras ambas Voyager continuaban su viaje a través del espacio interestelar, cada año alejándose más del Sol, los científicos comenzaron a considerar las implicaciones a más largo plazo. En unos pocos años más, los generadores termoeléctricos de radioisótopos dejarían de producir suficiente energía para mantener cualquier instrumento funcionando. Las estimaciones sugerían que alrededor de 2025, tal vez 2030, si tenían suerte con la gestión de energía, el último instrumento enviaría su última señal. Y luego, silencio. Pero las ondas no se detendrían. Continuarían viajando, objetos inertes a la deriva en la corriente galáctica. En aproximadamente 40.000 años, la Voyager 1 pasará a menos de 2 años luz de la estrella Gliese 445, una enana roja en la constelación de Camelopardalis. No hay planetas conocidos alrededor de esa estrella, pero pasará relativamente cerca en términos cósmicos. La Voyager 2, en 340.000 años, pasará a aproximadamente 4 años luz de la estrella de Ross 248, otra enana roja, esta en la constelación de Andrómeda. En escalas de tiempo de millones y miles de millones de años, las Voyager orbitarán la galaxia junto con todas las demás estrellas, sobreviviendo mucho después de que la Tierra haya sido consumida por el Sol moribundo, mucho después de que cualquier rastro de la civilización que las construyó haya desaparecido. El disco de oro, protegido en su cubierta de aluminio, podría permanecer intacto durante miles de millones de años. Un mensaje en una botella, efectivamente, lanzado a un océano tan vasto que las probabilidades de que alguien lo encuentre son casi cero, pero no completamente cero. Y ese casi es lo que importa. Hay un sonido en el espacio interestelar. No puedes escucharlo con tus oídos, porque el sonido requiere un medio lo suficientemente denso para transmitir ondas de presión, y el espacio interestelar tiene aproximadamente un átomo por cada 10 centímetros cúbicos, un vacío tan profundo que nuestros mejores laboratorios no pueden replicarlo. Pero está ahí. Es un zumbido persistente, una vibración continua del plasma interestelar a una frecuencia de aproximadamente 3 kHz. La Voyager 1 lo detectó en 2017, 5 años después de cruzar la frontera. No eran las ondas dramáticas causadas por erupciones solares. Era algo mucho más sutil y mucho más inquietante. Era el sonido de fondo del espacio entre las estrellas, cuando los científicos de la Universidad de Cornell, liderados por Stella Ocker, una estudiante de doctorado, analizaron los datos archivados del instrumento de ondas de plasma de la Voyager, notaron esta señal débil pero continua. Habían estado enfocándose en los eventos dramáticos, los picos grandes y obvios en los datos. Nadie había prestado mucha atención al ruido de fondo. Pero cuando Ocker procesó ese ruido, cuando lo aisló y lo analizó, descubrió que no era ruido aleatorio en absoluto. Era una emisión coherente,
una oscilación del plasma que nunca se detenía. Este zumbido interestelar es creado por el movimiento térmico aleatorio de los electrones en el plasma. Incluso en un medio tan tenue, los electrones se mueven, vibran, y esa vibración colectiva genera ondas electromagnéticas de baja frecuencia. En la Tierra, rodeados de campos electromagnéticos de tecnología humana, transmisiones de radio, interferencia eléctrica, nunca podríamos detectar algo tan sutil. Pero allá afuera, a más de 150 unidades astronómicas del Sol, en 2017, con solo la tenue radiación de estrellas distantes y el resplandor residual del Big Bang como fondo, la Voyager podía escuchar el universo respirar. La importancia de este descubrimiento va más allá de lo poético. Esa frecuencia de oscilación está directamente relacionada con la densidad del plasma. Al monitorear continuamente este zumbido, los científicos podían rastrear cambios sutiles en la densidad del medio interestelar que la Voyager atravesaba. Y lo que encontraron fue revelador. La densidad no era constante. Aumentaba gradualmente a medida que la Voyager se alejaba de la frontera de la heliosfera. Esto no debería sorprender en retrospectiva. La presencia del viento solar, incluso más allá de la frontera oficial, comprime el medio interestelar cercano, creando un gradiente de densidad. Es como una burbuja de aire en agua. Justo fuera de la burbuja, el agua está ligeramente menos densa, debido a la presión hacia afuera de la burbuja misma. Más lejos, la densidad del agua se normaliza. La Voyager estaba midiendo ese gradiente por primera vez, proporcionando datos que permitirían a los científicos modelar con mucho más precisión cómo la heliosfera interactúa con su entorno. Pero el zumbido reveló algo más. Había fluctuaciones, pequeñas variaciones en la frecuencia que indicaban ondas pasando por el medio, estructuras de densidad variable, quizás los ecos de perturbaciones cósmicas antiguas. El espacio interestelar no era un océano calmo, era más como un mar con corrientes profundas, remolinos lentos que tomaban siglos en completar una revolución, ondas que viajaban distancias de años luz. Mientras los científicos desentrañaban estos misterios del medio interestelar, otro conjunto de descubrimientos emergía del análisis de los rayos cósmicos que ambas Voyager estaban detectando continuamente. Los rayos cósmicos son partículas, principalmente protones, pero también núcleos atómicos más pesados, acelerados a velocidades cercanas a la luz por los eventos más violentos del universo. Una supernova, la explosión de una estrella masiva, puede acelerar partículas a estas energías extremas. Los púlsares, estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo, con campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra, actúan como aceleradores de partículas naturales. Los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias activas, desgarrando estrellas y acretando materia, lanzan chorros de material y radiación que pueden acelerar partículas a lo largo de miles de años luz. Estas partículas viajan por la galaxia, rebotando entre campos magnéticos, difundiéndose gradualmente. Algunas han estado viajando durante millones de años antes de llegar a nuestro vecindario cósmico. Y ahora la Voyager las estaba muestreando directamente en su hábitat natural, sin el filtro de la heliosfera. Lo que los detectores mostraron fue una distribución energética que desafiaba las predicciones simples. Había más partículas de energía media de lo esperado y menos partículas de energía extremadamente alta. Esto sugería que los mecanismos de aceleración cósmica
eran más complejos de lo que los modelos teóricos habían asumido. Quizás múltiples procesos estaban trabajando en conjunto. Quizás las partículas perdían energía de maneras que no habían sido consideradas completamente. O quizás había fuentes locales de rayos cósmicos, estrellas que habían explotado hace relativamente poco tiempo en términos cósmicos, a solo unos cientos de años luz de distancia, cuyas partículas aún dominaban el flujo local. Un aspecto particularmente intrigante era la detección de núcleos atómicos pesados en los rayos cósmicos. No solo hidrógeno y helio, los elementos más comunes en el universo, sino carbono, oxígeno, hierro. Estos elementos solo se forjan en el interior de estrellas y son expulsados al espacio cuando esas estrellas mueren. Su presencia en los rayos cósmicos significaba que la Voyager estaba detectando literalmente los restos atómicos de estrellas muertas esparcidos por la galaxia y acelerados a velocidades relativistas. Algunos de estos núcleos mostraban firmas isotópicas inusuales. Isótopos son versiones de un elemento con diferentes números de neutrones. La proporción de diferentes isótopos puede revelar información sobre dónde y cómo se formaron. Los datos de la Voyager sugerían que algunos de estos rayos cósmicos se originaron en tipos específicos de supernovas, posiblemente explosiones de enanas blancas en sistemas binarios, eventos conocidos como supernovas tipo 1A. Otras partículas parecían venir de estrellas masivas que colapsaron directamente, supernovas de colapso del núcleo. Cada partícula era un mensajero, llevando información codificada sobre eventos cataclísmicos que ocurrieron cuando los dinosaurios aún caminaban por la Tierra, o cuando los primeros humanos estaban aprendiendo a usar herramientas, o incluso antes de que la Tierra se formara. Y ahora, miles de millones de años después de comenzar su viaje, estas partículas estaban chocando con los detectores de dos pequeñas sondas espaciales, registrando su existencia en cintas magnéticas que serían enviadas de vuelta a través del vacío a un planeta que podría no significar nada para el universo, pero que lo significaba todo para las mentes curiosas que habían construido esas sondas. Otro descubrimiento crucial involucró el polvo interestelar. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío, ni siquiera de materia sólida. Hay granos de polvo, partículas microscópicas de silicatos y carbono, forjadas en las atmósferas de estrellas gigantes rojas y dispersadas cuando esas estrellas perdieron sus capas externas. Estos granos son increíblemente pequeños, típicamente una fracción de un micrón de diámetro, más pequeños que una bacteria. Pero viajan a velocidades de decenas de kilómetros por segundo relativamente al sistema solar. La Voyager no fue diseñada específicamente para detectar polvo interestelar, pero llevaba un detector de impacto de meteoroides. Este instrumento era esencialmente un micrófono cósmico, diseñado para escuchar el tintineo de partículas de polvo golpeando la nave. Durante el viaje a través del sistema solar, detectó principalmente polvo interplanetario, restos de cometas y asteroides. Pero después de cruzar al espacio interestelar, la naturaleza de las detecciones cambió. Las partículas llegaban desde direcciones que correspondían al movimiento del sistema solar a través de la galaxia. Era como conducir un automóvil bajo la lluvia. Las gotas parecen venir desde adelante, incluso si están cayendo verticalmente, porque te estás moviendo hacia ellas. El sistema solar se mueve a través del medio interestelar a aproximadamente 26 kilómetros por segundo en una dirección específica. Polvo interestelar
parecería venir principalmente de esa dirección, y eso es exactamente lo que la Voyager detectó. La tasa de impactos era baja pero consistente, aproximadamente una partícula cada pocos meses golpeando el detector. Esto permitió a los científicos calcular la densidad del polvo interestelar, que resultó ser de aproximadamente una partícula por cada varios miles de kilómetros cúbicos. Suena increíblemente disperso, y lo es. Pero acumulado a lo largo de años luz, este polvo es suficiente para oscurecer la luz de estrellas distantes, creando las bandas oscuras que vemos en imágenes de la Vía Láctea, las nubes de polvo donde nacen nuevas estrellas. El análisis de la velocidad y energía de impacto de estas partículas también reveló información sobre su composición probable. Los modelos sugerían que eran principalmente granos de silicato, similares en composición a la arena de playa terrestre, pero contaminados con hielos de agua y compuestos orgánicos acumulados durante eones flotando en el espacio. Estos granos son los bloques de construcción de futuros planetas. Cuando nubes de gas y polvo colapsan para formar nuevos sistemas estelares, son estos granos los que se pegan, primero formando agregados del tamaño de guijarros, luego rocas, luego planetesimales, eventualmente planetas. La Tierra misma, y todo en ella, fue una vez polvo interestelar flotando en el espacio. Los átomos en tu cuerpo estuvieron dispersos por años luz antes de que la gravedad los reuniera en una nube que colapsó para formar el Sol y sus planetas hace 4.500 millones de años. La Voyager estaba tocando el mismo tipo de material del que surgió todo lo que conocemos. Mientras tanto, los ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro enfrentaban desafíos cada vez mayores para mantener las sondas funcionando. La energía continuaba disminuyendo. Cada año aproximadamente 4 vatios menos de potencia disponible. Eso requería decisiones difíciles sobre qué instrumentos mantener encendidos. A estas alturas, principios de los años 2020, solo un puñado de instrumentos seguían operando. El detector de rayos cósmicos, el magnetómetro, el detector de ondas de plasma, el detector de partículas de baja energía. Todo lo demás había sido apagado para conservar energía. Pero incluso estos instrumentos restantes estaban operando en condiciones que habrían aterrorizado a los diseñadores originales. Las temperaturas a bordo de las sondas habían caído muy por debajo de las especificaciones de diseño. Los componentes electrónicos estaban funcionando a temperaturas para las que nunca fueron probados. El hecho de que siguieran trabajando era un testimonio tanto de la calidad de la ingeniería de los años 70 como de pura suerte. Los materiales habían envejecido de maneras impredecibles. La radiación cósmica había estado bombardeando los circuitos durante décadas, degradando lentamente los componentes. Los ingenieros habían tenido que ser creativos. Cuando ciertos calentadores fallaron, redirigieron energía de otras partes del sistema. Cuando la presión del propulsor utilizado para mantener la orientación de la antena hacia la Tierra comenzó a disminuir debido a fugas microscópicas acumuladas durante décadas, cambiaron a propulsores de respaldo que no habían sido encendidos en 37 años. Esos propulsores funcionaron a la perfección después de casi 4 décadas de silencio. Fue como arrancar un automóvil que había estado estacionado desde antes de que nacieran muchos de los ingenieros trabajando en el problema. La comunicación misma era un milagro de ingeniería. La señal de la Voyager 1, transmitida con una potencia de apenas 22 vatios,
aproximadamente equivalente a la bombilla de un refrigerador, tenía que viajar más de 22.000 millones de kilómetros. Cuando esa señal llegaba a la Tierra, había diseminado tanto que la energía recibida por las antenas gigantes del Deep Space Network era de aproximadamente 1.000 millonésima de 1.000 millonésima de un vatio. Y sin embargo, los ingenieros podían extraer datos coherentes de ese susurro fantasmal. Requería las antenas parabólicas más grandes del mundo, platos de 70 metros de diámetro, apuntados con precisión milimétrica hacia un punto en el cielo, donde la Voyager había estado hacía más de 22 horas cuando la señal comenzó su viaje. Los amplificadores criogénicos enfriados casi al cero absoluto magnificaban la señal débil. Los algoritmos de procesamiento de señales filtraban el ruido, buscando el patrón enterrado en el caos. Y cada día la señal se debilitaba. No porque los transmisores estuvieran fallando, aunque eventualmente lo harían, sino porque la distancia aumentaba inexorablemente. Cada día adicional añadía casi 1,5 millones de kilómetros más de espacio que la señal tenía que atravesar. La ley del cuadrado inverso es implacable. Duplica la distancia, la intensidad de la señal cae a 1/4. Triplica la distancia, cae a 1/9. Los científicos calculaban que alrededor de 2025, quizás 2027, con gestión de energía extremadamente cuidadosa, el último instrumento tendría que ser apagado. Simplemente no habría suficiente electricidad para mantenerlo funcionando y la antena apuntada a la Tierra simultáneamente. Habría que elegir. Y la elección ya estaba hecha. Mantendrían la comunicación hasta el último momento posible, sacrificando los instrumentos uno por uno, escuchando hasta que la voz de la Voyager se desvaneciera en el susurro de fondo del cosmos. Pero antes de que ese silencio llegue, las Voyager tienen más que decirnos. Cada día de datos adicionales es un regalo. Cada medición del medio interestelar refina nuestros modelos. Cada detección de rayos cósmicos agrega una pieza al rompecabezas de cómo funciona nuestra galaxia. Y hay fenómenos que los científicos esperan que las Voyager puedan detectar si la suerte está de su lado. Uno de ellos es la heliopausa exterior. Si la heliosfera tiene una frontera donde el viento solar se detiene, hay una frontera exterior donde la influencia gravitacional del Sol cede al tirón gravitacional de la galaxia en su conjunto. Teóricamente, sí, debería haber una región, quizás a varios cientos de unidades astronómicas, donde los cometas de la nube de Oort, esa vasta cáscara de núcleos congelados que rodea el sistema solar, comienzan a sentir más la atracción de estrellas pasajeras que la del Sol. Pero detectar esa frontera requeriría que las Voyager duraran décadas más, lo cual es imposible con las restricciones de energía actuales. Otro fenómeno potencial es la detección de eventos transitorios. Una supernova cercana, dentro de unos pocos miles de años luz, podría enviar una onda de choque que alcanzaría el sistema solar. La Voyager, si aún estuviera transmitiendo, podría detectar esa onda primero, proporcionando una advertencia temprana de una tormenta de radiación cósmica que seguiría. Pero las supernovas son raras. Las probabilidades de que una ocurra en nuestro vecindario cósmico durante el tiempo de vida operativo restante de las Voyager son bajas. Lo que es seguro es que las Voyager han transformado fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Antes de ellas, el espacio interestelar era teoría, especulación, extrapolación. Ahora es realidad medida, documentada, conocida.
Sabemos cómo suena. Sabemos qué tan denso es. Sabemos que viaja a través de él y a qué velocidad. Y ese conocimiento cambia todo. Existe una fotografía tomada el 14 de febrero de 1990 que cambió para siempre cómo millones de personas ven nuestro lugar en el universo. Ese día, cuando la Voyager 1 ya había completado su misión primaria y se encontraba a más de 6.000 millones de kilómetros del Sol, los ingenieros giraron sus cámaras una última vez. No hacia adelante, hacia el vacío interestelar que la esperaba, sino hacia atrás, hacia el sistema solar que estaba dejando atrás. Capturó 60 imágenes, un mosaico familiar de los planetas. En una de esas imágenes, la Tierra aparecía como un punto azul pálido, apenas visible, ocupando menos de un píxel, suspendida en un rayo de luz solar dispersada. El astrónomo Carl Sagan, quien había impulsado que se tomara esa fotografía, a pesar de las objeciones de algunos ingenieros preocupados por la energía gastada, escribió después que en ese punto estaba todo lo que habíamos conocido, cada persona que había vivido, cada guerra, cada romance, cada triunfo y tragedia de la historia humana, contenido en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Pero las Voyager revelaron mucho más sobre esos otros puntos de luz en ese retrato familiar. Descubrimientos que no reciben tanta atención como el cruce interestelar, pero que revolucionaron nuestra comprensión del sistema solar. Cuando la Voyager 2 llegó a Urano en enero de 1986, encontró un mundo tan extraño que desafiaba las categorías establecidas. Urano está inclinado de costado. Su eje de rotación está inclinado 98 grados respecto a su órbita. Eso significa que sus polos apuntan casi directamente al Sol durante partes de su año, que dura 84 años terrestres. Imagina un planeta donde el polo norte experimenta 42 años de luz solar continua, seguidos de 42 años de oscuridad total. Lo que causó esta inclinación extrema sigue siendo materia de debate. La teoría más aceptada es que durante la formación temprana del sistema solar, Urano fue golpeado por un objeto del tamaño de la Tierra, un impacto tan violento que volcó al planeta entero. Pero las Voyager añadieron un giro a este misterio. El campo magnético de Urano está inclinado 59 grados respecto a su eje de rotación y no pasa por el centro del planeta. Es como si alguien hubiera tomado un imán de barra y lo hubiera metido en el planeta en un ángulo extraño, descentrado. Esto sugería algo profundamente inusual sobre el interior de Urano, quizás un océano de agua, amoníaco y metano en condiciones exóticas de presión que de alguna manera generaba ese campo magnético desalineado. Las lunas de Urano también resultaron ser tesoros científicos. Miranda, una luna pequeña de apenas 470 kilómetros de diámetro, mostró una superficie que parecía haber sido destrozada y vuelta a ensamblar. Había acantilados que se elevaban 20 kilómetros, cañones profundos, regiones con diferentes tipos de terreno bruscamente yuxtapuestas, como piezas de un rompecabezas mal armado. La explicación más probable es que Miranda fue destrozada por un impacto masivo en su historia temprana. Sus fragmentos permanecieron gravitacionalmente unidos y lentamente se reagruparon, pero no en la configuración original. Era evidencia directa de la violencia que había caracterizado los primeros 1.000 millones de años del sistema solar, cuando objetos del tamaño de lunas chocaban regularmente. 3 años y medio más tarde, en agosto de 1989, la Voyager 2 alcanzó Neptuno, el planeta más distante desde la reclasificación de Plutón. Lo que encontró allí
fue completamente inesperado. Neptuno estaba activo, increíblemente activo. Tenía la Gran Mancha Oscura, una tormenta anticiclónica del tamaño de la Tierra, con vientos que alcanzaban 2000 kilómetros por hora, los vientos más rápidos, medidos en cualquier planeta del sistema solar. Pero Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Recibe menos del 1% de la luz solar que recibimos nosotros. ¿De dónde venía la energía para impulsar sistemas meteorológicos tan violentos? La respuesta que emergió de los datos de la Voyager fue sorprendente. Neptuno irradia 2.6 veces más energía de la que recibe del Sol. Tiene una fuente de calor interna. A diferencia de Júpiter y Saturno, que todavía irradian calor residual de su formación hace 4.500 millones de años, Neptuno parece tener un proceso activo generando calor. La teoría más aceptada involucra lluvia de diamantes. En las profundidades de la atmósfera de Neptuno, donde las presiones son millones de veces la presión atmosférica terrestre, el metano se descompone. Los átomos de carbono se comprimen en diamantes que literalmente llueven hacia el centro del planeta. Esa lluvia de diamantes, cayendo a través de capas de hielo exótico, genera fricción, y esa fricción genera calor. La Voyager también descubrió 6 lunas previamente desconocidas de Neptuno y confirmó la existencia de un sistema de anillos débil. Pero el descubrimiento más intrigante involucró a Tritón, la luna más grande de Neptuno. Tritón es extraordinario por varias razones. Primero, orbita en dirección retrógrada, opuesta a la rotación de Neptuno. Eso es extremadamente inusual y sugiere que Tritón no se formó alrededor de Neptuno, sino que fue capturado, arrancado del cinturón de Kuiper, esa región de objetos helados más allá de Neptuno. Segundo, cuando la Voyager pasó cerca de Tritón, las imágenes revelaron géiseres en una superficie con temperaturas de menos 235 grados Celsius, apenas 38 grados por encima del cero absoluto. Había géiseres activos lanzando penachos de nitrógeno líquido a 8 kilómetros de altura. La luna entera mostraba signos de actividad geológica reciente. Apenas había cráteres. La superficie era joven, renovada. Las fuerzas de marea de Neptuno, similar a lo que Júpiter le hace a Io, estaban calentando el interior de Tritón lo suficiente como para mantenerlo activo. Esto transformó nuestra comprensión de dónde podría existir actividad geológica. No necesitas estar cerca del Sol, no necesitas ser grande, solo necesitas fuerzas de marea y tiempo. Y si Tritón, en las profundidades exteriores del sistema solar, podía estar activo, ¿qué más podría estar sucediendo en lugares que aún no hemos explorado? Estos descubrimientos planetarios fueron posibles gracias a la tecnología a bordo de las Voyager, tecnología que ahora parece primitiva, pero que en su tiempo era el pináculo de la ingeniería. Las computadoras a bordo tenían 69 kilobytes de memoria. Para contexto, este texto que estás escuchando probablemente ocupa más memoria que eso. Los procesadores funcionaban a una velocidad de reloj de 850 kilohercios. Un teléfono móvil moderno es aproximadamente 10.000 veces más rápido. Y sin embargo, estas computadoras han estado ejecutando código, tomando decisiones, gestionando sistemas durante casi 5 décadas sin fallar completamente. El sistema de almacenamiento de datos era una grabadora de cinta digital, similar conceptualmente a una casetera, pero diseñada para el vacío del espacio y la radiación cósmica. Podía almacenar aproximadamente 600 millones de bits de información,
suficiente para unas pocas docenas de imágenes de alta resolución. Cuando la Voyager encontraba un planeta, tomaba imágenes, las almacenaba en la cinta y luego las transmitía lentamente a la Tierra durante horas o días, dependiendo de la distancia. Una sola imagen podía tardar minutos en transmitirse completamente. Las cámaras mismas eran Vidicons, tubos de cámara que funcionan según principios de los años 60. Un haz de electrones escanea una superficie fotosensible, línea por línea, leyendo la imagen. No hay sensores CCS, de como en cámaras digitales modernas. Y sin embargo, esas cámaras capturaron imágenes que todavía se estudian hoy, que todavía revelan detalles que no fueron apreciados cuando fueron tomadas por primera vez. Los magnetómetros que miden campos magnéticos están montados en una pluma que se extiende 13 metros desde el cuerpo principal de la nave. Esto es necesario porque la nave misma genera campos magnéticos débiles de sus sistemas eléctricos, y esos campos contaminarían las mediciones. Al colocar los sensores tan lejos como sea práctico, se minimiza la interferencia. Esos magnetómetros han estado midiendo campos magnéticos continuamente durante casi 50 años, proporcionando un registro ininterrumpido que abarca desde el campo magnético de Júpiter, millones de veces más fuerte que el de la Tierra, hasta los susurros tenues del campo magnético interestelar. El detector de rayos cósmicos utiliza un telescopio de partículas que puede identificar no solo que una partícula ha pasado a través de él, sino qué tipo de partícula era. Hace esto midiendo cuánta energía deposita la partícula al atravesar diferentes capas de detectores. Protones, núcleos de helio, núcleos de carbono, todos dejan firmas distintas. Es como identificar animales por sus huellas, y esos detectores han registrado literalmente miles de millones de partículas individuales, cada una un mensajero del cosmos profundo. Pero quizás el triunfo ingenieril más impresionante es el sistema de propulsión y navegación. Las Voyager no tienen motores principales. Una vez que los cohetes iniciales las pusieron en su trayectoria, viajaron principalmente por inercia y asistencias gravitacionales. Pero tienen 16 pequeños propulsores de hidracina, cada uno capaz de producir apenas 0.85 newtons de empuje, aproximadamente la fuerza que sentirías si sostuvieras 100 gramos en tu mano en la Tierra. Estos propulsores se usan para ajustes minúsculos de orientación, manteniendo la antena apuntada a la Tierra y los instrumentos apuntados a sus objetivos. El hidracina es un combustible que puede permanecer líquido sin presurización a temperaturas que oscilan ampliamente. No necesita un oxidante. Se descompone espontáneamente cuando pasa sobre un catalizador, produciendo gas nitrógeno caliente que proporciona empuje. El sistema fue diseñado con suficiente combustible para décadas de operación, pero nadie sabía si el combustible se degradaría, si las líneas desarrollarían fugas microscópicas, si los catalizadores perderían eficiencia. Casi 50 años después, el sistema todavía funciona, aunque los ingenieros han tenido que cambiar a diferentes conjuntos de propulsores a medida que algunos han mostrado signos de degradación. La navegación es un desafío extraordinario. Cuando envías un comando a la Voyager 1, tarda más de 22 horas en llegar. La respuesta tarda otras 22 horas en regresar. Si algo sale mal, si un comando produce un resultado inesperado, pasarán más de 44 horas antes de que lo sepas. No puedes pilotar en tiempo real. Cada secuencia de comandos debe ser planificada meticulosamente, verificada, simulada y luego enviada con la esperanza
de que funcionará como se espera. Y las Voyager se están moviendo, cambian de posición constantemente. Para apuntar una antena en la Tierra hacia donde estará la Voyager cuando la señal llegue, no donde está ahora, los ingenieros deben calcular su posición futura con precisión extrema. Esto requiere modelos gravitacionales que incluyen no solo el Sol y los planetas, sino asteroides masivos, efectos relativistas, la presión de la radiación solar. Es un problema de física y matemáticas que debe resolverse continuamente. Además, las Voyager están sujetas a fuerzas que gradualmente cambian su trayectoria de maneras sutiles. Cada vez que emiten una señal de radio, el fotón lleva momento. Empuja la nave ligeramente en la dirección opuesta. Es un empuje minúsculo, pero acumulado durante décadas es medible. El escape de gas de microfugas, la radiación térmica emitida desigualmente por diferentes partes de la nave, incluso la desintegración radioactiva del plutonio en los generadores, que expulsa partículas alfa preferentemente en ciertas direcciones, todo esto crea fuerzas que afectan la trayectoria. De hecho, ha habido una anomalía persistente en la trayectoria de ambas Voyager que los científicos tardaron años en comprender completamente. Las sondas estaban experimentando una desaceleración diminuta, una reducción en su velocidad que no podía explicarse por la gravedad del Sol o los planetas. Era aproximadamente 1 nanómetro por segundo por segundo. En términos humanos, eso es incomprensiblemente pequeño, pero es medible con suficiente precisión. Las teorías incluían todo, desde materia oscura hasta física exótica. La explicación resultó ser mucho más prosaica. El calor radiado por los generadores termoeléctricos no se emite uniformemente en todas direcciones. Hay un poco más de emisión hacia la parte trasera de la nave. Esa radiación térmica lleva momento. Está empujando muy ligeramente contra la dirección de viaje. Es un efecto cohete térmico, y una vez que fue identificado y modelado correctamente, las trayectorias observadas coincidieron con las predicciones. Este nivel de precisión en el seguimiento y la comprensión de la trayectoria ha permitido a los científicos usar las Voyager como sondas gravitacionales. Al medir exactamente cómo se mueven, podemos aprender sobre la distribución de masa en el sistema solar exterior y más allá. Si hubiera un planeta masivo no descubierto en las profundidades exteriores, el hipotético planeta 9, que algunos astrónomos creen que podría existir, su gravedad afectaría sutilmente la trayectoria de las Voyager. Hasta ahora no se ha detectado tal efecto, lo que pone límites en dónde podría estar ese planeta, si es que existe. Mientras los sistemas mecánicos y electrónicos de las Voyager han demostrado una durabilidad extraordinaria, también han fallado de maneras reveladoras. El sistema de escaneo de la plataforma de instrumentos de la Voyager 2 se atascó temporalmente durante el encuentro con Saturno. Los lubricantes se habían degradado en el frío del espacio. Los ingenieros tuvieron que desarrollar procedimientos para ejercitar el sistema cuidadosamente, calentándolo gradualmente con el movimiento, restaurando su funcionalidad antes del encuentro crítico con Urano años después. Fue una operación de cirugía remota, realizada a través de miles de millones de kilómetros. El receptor de radio de la Voyager 2 perdió la capacidad de rastrear automáticamente la señal de la Tierra en un cierto rango de frecuencias debido a un componente fallido. Los ingenieros tuvieron que ajustar cómo enviaban comandos, usando solo frecuencias que el receptor podía manejar, trabajando alrededor de la falla de una manera que ha funcionado durante décadas
Estos fallos y las soluciones creativas que requirieron son parte del legado de la misión. Han informado el diseño de todas las sondas espaciales posteriores. Cada fallo de la Voyager fue una lección aprendida, una vulnerabilidad identificada, un problema resuelto que no tendría que ser resuelto nuevamente. Las misiones a Marte, a Saturno, a Pluto, todas se beneficiaron de lo que las Voyager enseñaron sobre cómo construir máquinas que pueden sobrevivir décadas en el entorno más hostil imaginable. Hay un silencio que se acerca, no el silencio del espacio, que nunca ha sido verdaderamente silencioso para las Voyager, con sus instrumentos detectando el zumbido del plasma y el bombardeo constante de rayos cósmicos, sino el silencio de una conversación que termina después de casi medio siglo. Un día, probablemente entre 2025 y 2030, la última señal llegará desde una de las Voyager. No será dramática. No habrá una transmisión final emotiva. Simplemente, un día los ingenieros del Deep Space Network apuntarán sus antenas hacia el punto calculado en el cielo donde debería estar la sonda, y no escucharán nada excepto el siseo estático del cosmos. Esperarán, verificarán sus equipos, volverán a intentar, y gradualmente, durante días o semanas, aceptarán lo que ya saben es inevitable. La Voyager habrá quedado en silencio, no porque haya dejado de existir, sino porque finalmente se habrá quedado sin energía para gritar a través del abismo. Cuando ese momento llegue, marcará el fin de una era única en la historia humana. Nunca antes habíamos enviado algo tan lejos que continuara hablándonos. Nunca antes habíamos mantenido una conexión con algo tan alejado de nuestro hogar. Y aunque otras misiones eventualmente viajarán más lejos, la Voyager siempre será la primera. Ese estatus tiene un peso que trasciende la ciencia pura. Es cultural, filosófico, existencial. Considera lo que significa que dos objetos creados por una especie confinada a un solo planeta hayan alcanzado el espacio entre las estrellas. Cada civilización en la Tierra ha mirado las estrellas y se ha preguntado qué hay allá afuera. Durante la mayor parte de la historia humana, esa pregunta no tenía respuesta práctica. Podíamos observar, especular, imaginar. Los antiguos babilonios rastreaban planetas con notable precisión, pero nunca podrían haber soñado con visitarlos. Galileo vio lunas orbitando Júpiter y transformó nuestra comprensión del cosmos, pero esas lunas permanecieron infinitamente inalcanzables. Incluso cuando el Sputnik alcanzó órbita en 1957, el espacio profundo parecía más allá de nuestro alcance práctico. Y sin embargo, apenas 20 años después del Sputnik, las Voyager estaban en camino hacia los planetas exteriores, con trayectorias que las llevarían eventualmente fuera del sistema solar. Esa aceleración de capacidad es asombrosa. Desde el primer vuelo motorizado de los hermanos Wright en 1903 hasta las Voyager en 1977 es apenas 74 años. Una vida humana. Personas que nacieron en el año del vuelo de Kitty Hawk vivieron para ver sondas espaciales cruzar la órbita de Plutón. Las Voyager representan un momento específico en la historia humana, cuando el optimismo sobre la exploración espacial estaba en su apogeo. Los años 70 fueron una década compleja para Estados Unidos, marcada por la desilusión de Vietnam, la crisis de Watergate, recesión económica. Y sin embargo, la NASA aún podía lanzar misiones ambiciosas de exploración planetaria. Había un sentido, quizás ingenuo en retrospectiva, de que la humanidad estaba destinada a las estrellas, que esto era solo el comienzo de una expansión imparable
hacia el cosmos. Ese optimismo se refleja en el disco de oro. La idea de que valía la pena grabar un mensaje para hipotéticas civilizaciones extraterrestres, de que había valor en declarar nuestra existencia al universo, habla de una visión de futuro que en décadas posteriores a veces ha parecido perdida. El comité, liderado por Carl Sagan, que seleccionó el contenido del disco, tomó decisiones reveladoras sobre cómo queríamos representarnos. Incluyeron música de diversas culturas, Bach, Mozart y Beethoven, representando la tradición clásica occidental, Chuck Berry, representando el rock and roll estadounidense, pero también música de gamelán javanesa, cantos de iniciación de pigmeos de Zaire, música de flauta shakuhachi japonesa, cantos de una joven peruana. Era un intento, imperfecto pero genuino, de representar la diversidad humana, de decir que no éramos una sola voz, sino un coro. Las imágenes codificadas incluían diagramas científicos, explicaciones de nuestra biología y química, pero también fotografías de personas de diferentes etnias, paisajes, animales, arquitectura. Una mujer amamantando, atletas corriendo, un supermercado moderno, una cabaña de una sociedad tradicional. Era un álbum de fotos de la Tierra, seleccionado por un pequeño grupo tratando de responder una pregunta imposible. ¿Cómo resumes una especie entera, un planeta entero, en 119 imágenes y 90 minutos de audio? Los saludos en 55 idiomas son particularmente conmovedores. Personas hablando lenguas, que van desde lenguas ampliamente habladas como inglés, mandarín y español, hasta idiomas hablados por solo miles de personas. Cada saludo es simple. Hola desde los niños del planeta Tierra. Paz y felicidad para todos. Saludos a nuestros amigos en las estrellas. Son palabras que nunca serán escuchadas por sus destinatarios previstos. Las probabilidades de que alguna civilización encuentre la Voyager en el vasto océano del espacio interestelar son tan cercanas a cero que apenas vale la pena calcularlas. Y sin embargo, el acto mismo de crear ese mensaje tenía valor. Nos obligó a pensar sobre quiénes somos y cómo queremos ser recordados. En ese sentido, el disco de oro no es realmente para extraterrestres, es para nosotros. Es un espejo en el que vemos nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestra soledad cósmica. Porque eso es lo que las Voyager han subrayado de manera tan visceral. Estamos solos en formas que son difíciles de comprender completamente. La sonda más distante que hemos enviado ha viajado durante casi 50 años a velocidades que harían que un viaje alrededor de la Tierra tomara menos de 1 hora, y aún está en nuestro vecindario cósmico inmediato. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.2 años luz de distancia. A la velocidad actual de la Voyager 1, tardaría más de 73.000 años en llegar allí si estuviera apuntando en esa dirección, que no lo está. 73.000 años. Cuando la Voyager 1 llegue a la distancia de Próxima Centauri, asumiendo que nuestra civilización aún exista, habremos cambiado de maneras que no podemos predecir. Idiomas que hablamos hoy podrían estar extintos. Naciones podrían haber surgido y caído. Tecnologías podrían haber sido inventadas que hagan que nuestras capacidades actuales parezcan primitivas. O podríamos no estar aquí en absoluto. Las civilizaciones son frágiles. El registro geológico de la Tierra está lleno de extinciones, de especies dominantes que desaparecieron cuando las condiciones cambiaron. Esta fragilidad hace que el logro de las Voyager sea aún más notable.
Son artefactos de un momento específico, 1977, construidos con la tecnología disponible entonces, lanzados por una civilización que enfrentaba problemas que no había resuelto completamente y que aún no ha resuelto. Y sin embargo, esos artefactos han alcanzado un tipo de inmortalidad. Mucho después de que todo lo demás de 1977 haya desaparecido, edificios derrumbados, libros desintegrados, incluso las montañas erosionadas, las Voyager seguirán existiendo, viajando silenciosamente entre las estrellas. Las misiones que siguieron a las Voyager han construido sobre sus logros, pero también han revelado cuán extraordinariamente ambiciosas eran. La misión Galileo a Júpiter, lanzada en 1989, estudió el sistema joviano en detalle que las Voyager no pudieron igualar, orbitando el planeta durante años en lugar de pasar volando. Confirmó el océano subsuperficial de Europa, detectando perturbaciones en el campo magnético de Júpiter, causadas por corrientes inducidas en ese océano de agua salada. Pero Galileo no fue diseñado para dejar el sistema solar. Su misión terminó cuando fue deliberadamente estrellado en la atmósfera de Júpiter en 2003 para evitar cualquier posibilidad de contaminar las lunas potencialmente habitables. La misión Cassini-Huygens a Saturno, que operó de 2004 a 2017, transformó nuestra comprensión de ese sistema. Descubrió géiseres de agua salando de Encélado, otra luna con un océano subsuperficial. La sonda Huygens descendió a través de la atmósfera de Titán y aterrizó en su superficie, revelando un mundo con lagos de metano, ríos, ciclos climáticos, una química orgánica compleja que podría parecerse a la Tierra primitiva. Estos descubrimientos eran impensables sin los datos preliminares de las Voyager, que identificaron estos mundos como objetivos de interés. New Horizons, lanzada en 2006, voló más allá de Plutón en 2015, revelando un mundo geológicamente activo, con montañas de hielo de agua, llanuras de nitrógeno congelado, una atmósfera tenue pero presente. Continuó hacia el objeto del cinturón de Kuiper-Arrokoth, proporcionando las primeras imágenes cercanas de uno de estos cuerpos primitivos. New Horizons ahora también se dirige hacia el espacio interestelar, aunque por una trayectoria diferente. Eventualmente seguirá a las Voyager a través de la frontera, proporcionando un tercer y cuarto punto de datos, cuando su gemela implícita, si alguna vez se lanza, haga lo mismo. Pero ninguna de estas misiones posteriores captura la imaginación de la misma manera que las Voyager. Parte de esto es simplemente el factor de ser primero. Las Voyager fueron pioneras. Parte es la longevidad. Casi 50 años de servicio continuo crea una conexión emocional. Y parte es el momento cultural. Las Voyager se lanzaron en una era antes de Internet, antes de teléfonos móviles, cuando la televisión era la tecnología de comunicación dominante y las computadoras ocupaban habitaciones enteras. Que artefactos de esa era aún funcionen y transmitan datos desde el espacio interestelar parece casi mágico. Las Voyager también han influenciado cómo pensamos sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Antes de sus descubrimientos de mundos oceánicos activos en el sistema solar exterior, la búsqueda de vida se enfocaba principalmente en Marte y, en términos más especulativos, en exoplanetas alrededor de otras estrellas. Las Voyager nos mostraron que lugares que parecían completamente inhóspitos, lunas congeladas a miles de millones de kilómetros del Sol, podrían tener océanos líquidos mantenidos calientes por fuerzas de marea.
Eso expandió dramáticamente el concepto de zona habitable. La zona habitable tradicional es la región alrededor de una estrella donde un planeta puede mantener agua líquida en su superficie. Para nuestro Sol, eso es aproximadamente de 0.95 a 1.37 unidades astronómicas, una banda relativamente estrecha que incluye la Tierra, pero excluye Marte en su borde exterior y Venus en su borde interior. Las Voyager demostraron que esta definición era demasiado limitada. La habitabilidad no depende solo de la distancia a una estrella, depende de fuentes de energía, y las fuerzas de marea son una fuente de energía que puede funcionar independientemente de la luz estelar. Esto tiene implicaciones profundas para la prevalencia de vida en el universo. Hay probablemente más lunas en la galaxia que planetas. Si las lunas con océanos subsuperficiales pueden albergar vida, entonces el número de ambientes potencialmente habitables aumenta enormemente. Y estos ambientes están protegidos. Una capa de hielo de kilómetros de espesor protege un océano subsuperficial de la radiación, de impactos de meteoritos, de fluctuaciones en la producción de energía de la estrella anfitriona. Podría ser, irónicamente, que los entornos más estables y hospitalarios para la vida no estén en la superficie de planetas como la Tierra, sino en océanos ocultos, en lunas congeladas. Las Voyager también nos han enseñado sobre límites. Hay una tendencia humana a asumir que el progreso tecnológico es inevitable, que cada generación alcanzará más lejos que la anterior. Pero las Voyager se lanzaron durante un breve período, cuando el presupuesto de la NASA era relativamente generoso y había voluntad política para misiones ambiciosas. Ese período terminó. Ninguna misión desde entonces ha intentado un gran tour de todos los planetas exteriores. El presupuesto no existe. Las prioridades han cambiado. Y la ventana orbital, esa alineación que permitió el Gran Tour, no volverá durante otro siglo. Esto significa que las imágenes tomadas por las Voyager de Urano y Neptuno siguen siendo las mejores que tenemos. Décadas después, con toda nuestra tecnología avanzada, no hemos enviado nada que haya mejorado esas imágenes. Hay propuestas para misiones a esos planetas, pero siguen siendo solo propuestas. Mientras tanto, la generación de científicos que trabajó en las Voyager se está retirando o ha fallecido. El conocimiento institucional se está perdiendo. Ed Stone, el científico del proyecto de las Voyager, desde antes del lanzamiento hasta su retiro en 2022, dedicó más de 45 años a estas misiones. Más tiempo del que muchas personas pasan en toda su carrera en cualquier campo. Cuando habla sobre las Voyager, hay una emoción palpable en su voz, un sentido de asombro que nunca ha disminuido. Para él y para muchos otros, las Voyager no son solo máquinas, son legados vivientes, conexiones con sus yo más jóvenes, con un momento en que todo parecía posible. Los datos que las Voyager continúan enviando, incluso ahora, están redefiniendo nuestra comprensión del medio interestelar local. Cada medición del gradiente de densidad, cada detección de ondas de plasma, cada registro de rayos cósmicos, añade piezas a un rompecabezas que tardará generaciones en completarse. Los científicos que analizan los datos más recientes de las Voyager están trabajando con información que nadie predijo que obtendríamos. La misión extendida se ha extendido tanto más allá de las expectativas originales que ha entrado en territorio completamente nuevo científicamente. Una de las preguntas abiertas más fascinantes es qué encontrará la Voyager
a medida que continúe adentrándose en el espacio interestelar. El medio interestelar no es uniforme. La nube interestelar local, a través de la cual el sistema solar está viajando, tiene estructura interna. Hay filamentos más densos, regiones más calientes, campos magnéticos que varían. Eventualmente, en escalas de tiempo de decenas de miles de años, el sistema solar saldrá de esta nube y entrará en una región diferente del medio interestelar, quizás más tenue, quizás más densa. Las Voyager no estarán transmitiendo para cuando eso suceda. Pero si hubiera una forma de recuperarlas en un futuro lejano, si una civilización futura con tecnología que aún no podemos imaginar pudiera interceptarlas y leer sus grabaciones, encontrarían registros de un viaje a través de múltiples regiones del medio interestelar. Serían cápsulas del tiempo, no solo de la humanidad de 1977, sino del medio interestelar del milenio en que viajaron. Hay algo profundamente hermoso en la idea de que estas máquinas, creadas con propósitos científicos específicos, han trascendido esos propósitos. Se han convertido en símbolos de curiosidad, de perseverancia, de nuestro deseo de alcanzar más allá de nosotros mismos. Cuando la última señal se desvanezca y las Voyager finalmente queden en silencio, continuarán ese viaje simbólico. Seguirán siendo, en un sentido muy real, exploradores. Solo que explorarán en silencio, sin nadie escuchando, llevando consigo el mensaje de que una vez existimos, miramos hacia arriba y nos preguntamos. Y quizás esa es la lección final de las Voyager. No que debamos enviar más sondas al espacio interestelar, aunque deberíamos. No que los descubrimientos científicos sean valiosos, aunque lo son, sino que el acto de alcanzar, de intentar, de declarar nuestra presencia al cosmos indiferente, tiene valor intrínseco. Somos una especie que hace preguntas, que construye herramientas para responderlas, que envía partes de nosotros mismos a lugares que nunca visitaremos corporalmente. Las Voyager son espejos en los que nos vemos reflejados. Somos frágiles, nuestras vidas medidas en décadas, pero podemos crear cosas que nos sobreviven, que llevan nuestras preguntas hacia adelante, mucho después de que las voces que hicieron esas preguntas se hayan silenciado. En la inmensidad del cosmos, en la incomprensible vastedad del espacio y tiempo, hemos colocado dos pequeños marcadores que dicen: estuvimos aquí, pensamos, nos preguntamos. Y aunque solo fuimos polvo de estrellas que alcanzó consciencia por un breve momento cósmico, en ese momento miramos hacia afuera y hacia adentro, buscando comprender tanto el universo como nuestro lugar en él. Cuando mires el cielo nocturno, recuerda que allá afuera, más allá de lo visible, más allá de donde la luz del sol se desvanece en la oscuridad interestelar, dos máquinas del tamaño de un automóvil pequeño continúan su viaje. Están silenciosas ahora, o lo estarán pronto, sus transmisores finalmente sin potencia. Pero aún se mueven, aún llevan esos discos de oro con nuestros saludos, nuestra música, nuestras imágenes. Aún son, en el sentido más literal, nuestros embajadores en el cosmos. Y en el silencio que vendrá, en los eones que se extenderán más allá de nuestra capacidad de comprender, las Voyager seguirán hablando. No con señales de radio, sino con su mera existencia. Dirán que hubo una especie en un planeta ordinario, alrededor de una estrella ordinaria, que miró hacia las estrellas y decidió que el conocimiento valía la búsqueda, que la comprensión justificaba el esfuerzo, que incluso sabiendo que el universo es vasto e indiferente, que las distancias son inconcebibles
y las probabilidades de contacto insignificantes, aún valía la pena intentar. Ese mensaje, más que cualquier cosa grabada en el disco de oro, es el verdadero legado de las Voyager. Y es un legado que continúa mientras recordemos mirar hacia arriba, preguntarnos y atrevernos a buscar respuestas en la frontera, siempre en retroceso de lo desconocido.